Bueno, tal como lo anuncié antes de ir a la primera pausa, nos acompaña la noche de hoy Edwin Palma. Él es miembro de la USO a nivel nacional, subdirectivo, ¿no? El vicepresidente de la USO a nivel nacional, pues que obviamente fue partícipe de las negociaciones de ese acuerdo fundamental para la clase obrera de la industria del petróleo. Edwin, ¿cómo le va? Bienvenido a Temas de Ciudad, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, Jesús, muy amable. Bueno, Edwin, hablemos del balance. Se habla de las personas que estuvieron allí en esas negociaciones con Ecopetrol, que luego de 2 meses de un rifirrafe se pudo llegar a un feliz término. Vimos las fotos que son evidentes donde ambas partes llegaron a un acuerdo donde ambos quedaron contentos, ¿no? Sí, fue un ejercicio bastante dispendioso, fueron básicamente casi 42 días de negociación. Las últimas jornadas fueron de más de 40 horas de trabajo ininterrumpidas. Fueron muchas discusiones, muchas argumentaciones, contraargumentaciones, propuestas, contrapropuestas, un derroche de mucha empatía, de mucha creatividad para poder llegar a este acuerdo que nos dejó satisfechos tanto a la empresa como a los trabajadores, que pues es lo que busca un acuerdo, es decir, una negociación lo que busca es que queden satisfechos ambas partes y como lo dijo en ese entonces el presidente Ecopetrol, que no hayan ni vencedores ni vencidos, sino que podamos seguir construyendo una buena relación que nos permita que genere una sostenibilidad en la empresa y sobre esa sostenibilidad en la empresa genere una sostenibilidad en la defensa de los derechos de los trabajadores. Abuelo de pájaro, acuerdos que tengan que ver con Barranca Bermeja específicamente, por favor. Pues nosotros siempre hablamos, antes de cuando construimos el pliego, de 3 ejes fundamentales, un eje político, un eje social y un eje reivindicativo, un eje gremial. Los salarios y las prestaciones que acordamos para los trabajadores directos se le aplican a todos esos trabajadores tercerizados que laboran, por ejemplo, en el mantenimiento de las plantas de la refinería. Entonces, casi que conseguimos 2 aumentos salariales en menos de 6 meses. Vamos a tener un aumento salarial a partir retroactivo el 1 de julio y uno a partir del 1 de enero. Eso se le aplica a ese grupo de trabajadores que fluctuantemente en el año son alrededor de 7.000 trabajadores tercerizados, barranqueños, que obviamente van a tener unos mejores ingresos. En el eje político, pues pusimos a hablar al país nuevamente y a Ecopetrol de la necesidad de modernizar la refinería, de revisar el tema de los contratos de asociación o de los contratos de concesión que hay de campos petroleros en manos de multinacionales. Pusimos a hablar, pudimos comprometer a Ecopetrol de que el ICP, el Instituto Colombiano del Petróleo, que queda allí en Piedecuesta, Santander, siga siendo el centro de innovación tecnológica para la industria del petróleo en el país. Pudimos hablar de energías alternativas, que es un tema muy importante hoy y necesario que un sindicato como la USO lo ponga de presente. Entonces conseguimos derechos laborales, hablamos de política petrolera y también para Barranca Bermeja en especial logramos arrancar un proyecto social. Vamos a trabajar a partir de enero, ya después, ya con la nueva junta elegida, los nuevos dirigentes que lleguen o que lleguemos a la dirección sindical, quedamos con ese compromiso de, con Ecopetrol, mirar a ver cuál sería el mejor regalo, por decirlo así, para la zona de Barranca Bermeja, producto de 100 años de explotación petrolera. Eso es producto de la negociación colectiva USO Ecopetrol y que pues la USO le entrega a Barranca Bermeja con recursos de Ecopetrol. Bueno, ¿qué viene entonces ahora para ustedes como miembros del sindicato y específicamente para Edwin Palma? Bueno, ya pasamos el proceso de negociación colectiva, ahora estamos en la socialización, en la difusión. Toda esta semana vamos a estar en los sitios de trabajo a nivel nacional. Nos hemos distribuido con los 16 negociadores, algunos quienes estuvimos en la mesa por todo el país para conjuntamente con Ecopetrol hablar un solo idioma sobre los avances, sobre los resultados de la negociación colectiva. Eso esperamos terminarlo el próximo viernes. Hay 3 comisiones que tienen que empezar a funcionar inmediatamente, una que tiene que ver con trabajadores técnicos y profesionales de Ecopetrol, otra que tiene que ver con trabajadores tercerizados y otra comisión que tiene que ver sobre mecanismos o planes de retiro voluntario que queremos discutir con Ecopetrol esa posibilidad. Esas comisiones arrancan en los siguientes 2 meses, las otras comisiones arrancan en enero, es decir, con una nueva junta directiva, por lo que uno pudiese decir que esos temas podrán ser de la agenda de campaña de los candidatos ahora a la dirección nacional y pues a la dirección de las subdirectivas. Y en noviembre ya básicamente nos vamos a concentrar, yo creo que todos los dirigentes y todos los trabajadores en un ejercicio democrático al interior de la organización sindical.
Este sindicato, a diferencia de muchas organizaciones sindicales en el país, hace elecciones y las hace de forma directa. Es decir, vincula a los trabajadores en las decisiones que los afectan y los trabajadores tendrán la posibilidad de o valorar el trabajo de los dirigentes que hemos estado o ingresar nuevos dirigentes o castigar el trabajo, porque pues lo importante es darle la oportunidad a los trabajadores de que tengan siempre esa posibilidad y ese poder en sus manos. Ese ejercicio será el próximo 28 y 29 de noviembre y pues todos estamos en esa dinámica. O sea que en este momento está en el periodo de proselitismo en el buen sentido de la palabra. Hablemos de su lista, de su plancha, la que va a presentar a consideración de sus compañeros. Bueno, yo he venido conformando una lista, la voy a presentar el próximo 16 de octubre, que es la fecha que está prevista para presentar la lista. Me va a acompañar un compañero aquí de la refinería de Barranca Bermeja, del Departamento de Mantenimiento, una compañera que es la presidenta de la USO Bucaramanga, una trabajadora de Ecopetrol, quien es una destacada líder sindical. A mí me parece que las mujeres deben seguir ganando esos espacios, es decir, apoderarse de las estructuras sindicales, y por eso para mí es muy importante que ella acompañe este listado. Me acompaña un compañero de una multinacional de combustibles en Ibagué, que es el joven pues, de la lista, a pesar de que los estatutos nuestros no exigen ni que hayan jóvenes ni hayan mujeres. Para mí es un compromiso con esa necesidad de involucrar a los jóvenes y a las mujeres en la difícil tarea de la actividad sindical. Y me acompañan diferentes compañeros de otras empresas petroleras también, de la Chevron, de la National Oilwell Varco, de la ExxonMobil, compañeros que se han sentido respaldados en estos 3 años por la actividad, por la gestión sindical y por los resultados, porque yo creo que esto más que discursos y que propuestas son resultados, y es lo que hemos venido compartiendo. Ahorita la campaña básicamente que voy a empezar a hacer, el recorrido, las visitas a los diferentes subdirectivos, básicamente es recordar lo que hemos hecho y decirle pues a los trabajadores, ya después de 3 años, pues esperamos que ese trabajo se vea retribuido en una importante votación. ¿Y qué tal si le recuerda a los televidentes y a los trabajadores que todavía no lo han escuchado porque no ha comenzado su correría, según manifiesta usted, le cuenta a los televidentes cuáles han sido esos aciertos suyos o esas gestiones que ha realizado durante estos 3 años en este cargo donde Dios ha permitido que usted esté? Bueno, yo he estado 5 años en la Dirección Nacional, 2 periodos, he estado en el cargo de vicepresidente. Hemos contribuido al mejoramiento constante y permanente de las condiciones laborales de los trabajadores, que eso básicamente impacta también en las familias. En la medida que usted le transforme la vida a un trabajador, pues obviamente impacta en su familia. Y básicamente la lucha sindical, como siempre lo he sostenido, es una lucha eminentemente política, es una lucha contra la desigualdad social, es decir, es una lucha por una mejor redistribución de la riqueza. Es decir, uno le arranca un poco a las empresas de sus utilidades, de sus ingresos operacionales y lo distribuye en condiciones laborales para los trabajadores y para sus familias. Y esa lucha política y sindical la hemos llevado no solamente a los trabajadores de Ecopetrol directos, sino también a los trabajadores tercerizados, a los trabajadores de otras empresas que hacen parte de nuestra organización sindical, como lo mencioné anteriormente. Firmamos convenios con la Chevron, firmamos convenio con la ExxonMobil, firmamos recientemente convenio con Ecodiesel, con una multinacional norteamericana que se llama National Oilwell Varco. Es decir, el trabajo ha sido permanente a través del derecho de asociación sindical y de negociación colectiva, transformar las condiciones de vida de los trabajadores, avanzando sin el todo nada, sin posiciones extremas, sin posiciones radicales. Yo soy de los que considero, y mi equipo de trabajo considera, que siempre será mejor avanzar de un poco, avanzar de a poco, que quedarnos quietos. Porque cuando usted plantea a veces el todo nada, pues no consigue nada. Correcto. Pues el todo nada está demostrado en la historia que no sirve para nada. Siempre sirve, entre el blanco y el negro hay una escala de grises en las que es posible moverse, y los trabajadores se sindicalizan para mejorar sus condiciones de vida, sus condiciones laborales, no para tener problemas, y eso es lo que nuestro equipo de trabajo y nuestra organización sindical ha hecho por muchos trabajadores en el país, y pues estamos diciéndole a ellos ahora, retribuyan ese trabajo con su apoyo electoral. Ok, vamos con nuestra segunda pausa y volvemos a temas de ciudad con nuestro invitado de la noche de hoy. Bueno, continuamos en temas de ciudad. Edwin, el día anterior, es decir, ayer lunes, se llevó a cabo una cumbre de congresistas. La bancada parlamentaria del departamento de Santander estuvo en Barranca Bermeja para debatir temas importantes, la construcción de la PETAR, el tema de los peajes, el tema del fracking y el PRMB. Tuve la oportunidad de interactuar con 2 representantes del Centro Democrático
ellos manifestaban que el presidente de la República, Iván Duque, ya estaba solicitándole a las personas de Ecopetrol y demás sobre cuál era el cronograma de actividades para iniciar ese tema del PRMB. ¿Cómo ven ustedes como líderes sindicales este anuncio por parte de miembros del Centro Democrático, que es la bancada prácticamente de gobierno? Bueno, lo primero que hay que decir es que el PMRB hoy no es la versión del PMRB que hablamos hace un lustro, porque los tiempos han cambiado, las condiciones han cambiado, es decir, a la refinería de todas formas se le han hecho ajustes operacionales, es decir, el alcance no es el mismo. Por eso nosotros planteamos en el marco de la negociación colectiva con Ecopetrol, lo primero que tiene que hacer Ecopetrol, y nosotros estamos dispuestos a contribuir a eso, es actualizar el proyecto. Es decir, puede que ya no sea proyecto de modernización de la refinería de Barranca sino que tenga otro nombre, pero hay que actualizarlo. ¿Cuáles son las necesidades de la refinería de Barranca? Lo primero que tienen que decir. Lo segundo es que gracias a la gestión de la USO nosotros siempre no hemos bajado nunca esa bandera de la agenda de la USO, y por eso los candidatos presidenciales y los candidatos al Congreso de elecciones de este año siempre lo tuvieron presente para Barranca Bermeja, y eso es importante. Y que esto se haya hablado en el marco de esta cumbre, creemos que ha sido parte precisamente por la insistencia de nuestra organización sindical, obviamente de actores, amigos aquí a nivel local, que nos ha permitido que ese tema no se disuelva en el tiempo. Entonces hay que actualizarlo, hay que ponerlo de presente, y pues que nos presenten un programa, sería absolutamente positivo para la ciudad, para el país, porque siempre hemos hablado como un tema de soberanía energética, para los trabajadores y bueno, para la Unión Sindical Obrera, que nunca ha bajado esa apuesta política de su agenda. Y por eso que nos presenten una propuesta, un programa, yo creo que es importante. Pero sobre eso no se puede seguir haciendo política, es decir, ya pasaron las elecciones. Yo creo que ya más que promesas necesitamos hechos y acciones concretas. En efecto, el presidente Ecopetrol ha dicho en reuniones que es necesario que hablemos del tema, de meterle plata a la refinería, pero bueno, que digamos qué estamos dispuestos por hacer, qué necesitamos o qué vamos a hacer por la refinería de Barranca Bermeja. El tema del fracking. Es un tema bastante polémico, yo creo que esta es una percepción netamente personal. Es un tema que se ha cargado mucho una discusión ideológica, se ha puesto en blanco y en negro, y como lo dije anteriormente, entre el blanco y negro hay una escala de grises que es importante explorar. Será una decisión institucional que tenga que tomar la USO en la próxima junta. De las decisiones más polémicas que habrán de tomar, en mi concepto deberían tomarla los trabajadores sindicalizados, porque ellos tienen derecho a opinar sobre su percepción frente al tema, para que la USO adopte una posición institucional sobre el particular. Pero va a ser una discusión muy importante, no solamente para Barranca Bermeja, sino para todo el país, porque de eso dependen muchas cosas. Si se hacen, tienen unas consecuencias, y si no se hace, también tiene unas consecuencias. Yo creo que el debate tiene que darse informado, es decir, con todas esas consecuencias del sí o del no puestas sobre la mesa, y que la ciudadanía informadamente decida. Pero hablemos de qué piensa Edinson. Usted acaba de decir que entre blanco y negro hay unos matices de grises. Veo que usted como que contempla la posibilidad de un diálogo, y que de pronto sí, de pronto no le suena el tema del fracking. Yo creo que, es decir, nosotros no somos expertos en fracking, ni siquiera los dirigentes sindicales. Es decir, lo que hemos escuchado es el bulo que muy fácil en redes. Sí. Yo creo que la mejor forma de decir si estar o no estar de acuerdo sobre el tema es que podamos verlo, es decir, que eso lo podamos ver. Y por eso yo personalmente, mi posición personal sobre el tema es que Ecopetrol con capital estatal, como una empresa estatal, haga el piloto que está proponiendo, para que todos podamos mirar si eso es bueno o es malo. Y si es malo, pues nos oponemos con todo. Y si demostramos que no tiene impactos ambientales más allá de lo que genera una explotación convencional de crudo, porque la explotación convencional de crudo también genera impactos ambientales, la refinería genera impactos ambientales, la vida misma de los hombres y de la sociedad genera impactos ambientales, la ganadería extensiva, incluso ahorita en el Quindío se están oponiendo a la siembra de aguacate también porque genera, entonces todo genera impacto ambiental. Entonces, si supera esos límites tolerables de esa definición de desarrollo sostenible que establece las Naciones Unidas, yo creo que podemos oponernos, pero si no, yo creo que el debate tiene que darse de forma informada, es lo que yo sugiero que se hable cuando se hable del tema. ¿Qué hace un dirigente de la USO opinando en temas de ciudad? Como por ejemplo la PETAR, vemos que usted metió el dedo en la llaga y vemos que genera bastante polémica y sobre todo opinión, porque
los dirigentes de la USO siempre han estado como al margen de la situación política, pero ya vemos usted que toma partido, entra de ser alguien aficionado, alguien que está mirando desde afuera y ya se mete y toma partido en temas tan relevantes como la construcción de la Petar, por ejemplo. Yo creo que precisamente el movimiento sindical, y no solamente la USO, es el movimiento sindical en su generalidad, y uno aprende experiencias importantes como del PIT-CNT en Uruguay, por ejemplo, que tiene fuerte influencia en el Frente Amplio Uruguayo y que se ha mantenido en el poder desde el 2005, tiene que meterse en las discusiones políticas y sociales y tiene que adoptar partidas. Es decir, uno no puede, en asuntos tan importantes para la ciudad y para la región y para el entorno en el que uno se mueve, ser neutral. Es decir, la neutralidad no existe, uno tiene que adoptar partido. Es decir, yo creo que también está probado que uno puede adoptar partido con respeto, respetando también las posiciones de los demás, siendo tolerante por esas diferencias, porque lo peor que puede pasar es que sigamos haciendo política o sigamos opinando con el insulto, con el agravio, descalificando, personalizando la discusión. Todas las discusiones políticas son bienvenidas. Y bueno, esa es la democracia. Y yo creo que el movimiento sindical, y particularmente la USO, que básicamente ha crecido con Barranca, es decir, que se ha hecho con Barranca, no puede sustraerse de discusiones tan importantes como estos. No es el tema de apoyar o no apoyar a un gobierno, es un tema de opinar sobre los intereses de la ciudadanía y sobre los intereses populares que impacten o afecten a la ciudadanía en general. Bueno, vamos con la última pausa y volvemos a temas de ciudad. Bueno, continuamos en temas de ciudad. Dos cositas antes de finalizar. Usted me llamó poderosamente la atención que en su muro de Facebook habló sobre que muchas personas se están embarcando en bus sobre la Colombia humana, que es una cosa muy diferente, la Colombia humana de Gustavo Petro a la Colombia humana de Barranca. ¿Por qué Edwin Palma tiene ese concepto? ¿Por qué la izquierda que usted percibe está tan dividida y no la ve como tan fuerte como otrora funcionó para las elecciones presidenciales? Pues mire que no solamente es un fenómeno de Barranca, en la misma publicación aparecieron compañeros míos en el Atlántico, en el Bolívar, entonces diciendo que aquí pasa lo mismo, es decir, es un fenómeno precisamente que yo personalmente veo que es producto de la falta de organización que no le gusta precisamente a Gustavo Petro. A Gustavo Petro no le gusta la estructura, ni la organización, ni el partido, es decir, él habla de los movimientos horizontales, su ideólogo es Negri, es Antonio Negri, que habla del poder constituyente, es decir, él no es ni marxista ni leninista, que le gusta el partido o que nos gustan los partidos o la organización, la estructura. Entonces parte de eso genera eso, es decir, que mucha gente quiere ahora reivindicar que es la voz cantante y sonante de Petro, no solamente en Barranca, en cualquier parte del país. Y eso en las regiones no va a funcionar. Cada región tiene su propia idiosincrasia, su propia forma, su propia cultura política, su propia cultura ciudadana y las elecciones regionales son otro cuento. Es decir, desafortunadamente es así. Uno quisiera que esos 60.000 votos los pudiéramos canalizar para una candidatura única en la alcaldía de Barranca Bermeja o para una lista única para poner más de medio consejo, pero eso no va a ser así. Y eso yo creo que hay que ser serios en política para decirlo con toda la seguridad, con toda la honestidad y pues que se abra el debate. Es lo importante de la democracia. Yo una vez lo dije y me dije, usted es de derecha, usted dice eso, pero bueno, Edwin, gracias por estar la invitación a temas de ciudad. No, muchas gracias a usted por la invitación. Mensaje final, 30 segundos para Barranca Bermeja, por favor. Aprovechar este escenario, este espacio para decirle a los trabajadores petroleros, tanto de Barranca como del país, que no duden en respaldarme en las elecciones de la Junta Directiva Nacional de la USO el próximo 28 y 29 de noviembre para seguir trabajando y construyendo mejores derechos, para posicionar a esta organización sindical con vocación de poder y pues para seguir haciendo sindicalismo sociopolítico, que es lo importante. Bueno amigos, hemos llegado al final de la presente emisión. Dios me continúe bendiciendo hoy y siempre. Chao, chao.